teatro isabelino, la construcción de un oficio, de un lenguaje. Acompáñenme en esta línea del tiempo para reconocer por qué se le llama oficio y lenguaje. Ahora, empezaremos a hablar de una época en el siglo XVI, entre los años de 1560 y 1660. Sin embargo, vamos a ver acontecimientos importantes que datan de los años de 1516 a 1530, que es la oficialización de la profesión del actor. Empezamos a decir entonces que la nobleza empieza a hacer sus representaciones con compañías de teatro. Estas compañías a su vez le daban un sueldo o salario a sus actores. Esto podría ser un salario fijo o podría ser parte de un porcentaje de la ganancia de toda la obra. El actor en cuestión era el que más ganaba entonces. Lo siento, músicos. Con esto ya dicho, podemos decir entonces que se empieza a generar el primer mercado del arte escénico, en donde el público ya empieza a pedir arte. Y las compañías son aquellas que van a suplirlo, generando así rentas a nuestra preciada profesión. Ahora entonces hablaremos de las fechas de 1561 a 1588, donde ya se reconoce que el actor, que el arte escénico es pieza fundamental de la cultura, pieza tan importante que se empieza a educar desde los colegios del arte escénico. También en sitios de estudio superior como lo son los Inns of Court. Inns of Court eran los sitios donde los abogados iban a estudiar y a prepararse para ser profesionales. Entonces, como miramos aquí, en sus entradas y en sus instalaciones, en los patios traseros era donde se representaba el arte teatral. Era tan importante para la cultura que hasta se empezaban a hacer profesionalización desde las compañías de teatro, y también se podía hacer desde niños. Nótese que los niños, cuando llegaban adolescentes, podían representar a las mujeres. Gracias a eso, se empieza a hablar de que el actor empieza a generar unas técnicas con símbolos y su mirada, para así poder dar un mensaje claro al público que lo circunda. También hablamos de que el actor necesitaba hacer una cruz escénica, para que así en cada punto del escenario no se perdiera ningún detalle. Estos signos eran hechos para así darle belleza y elegancia a sus representaciones. Sin embargo, cuando se rompía aquella belleza, aquella elegancia, es cuando llegan las pasiones. Las pasiones entonces las describimos como las emociones o las ideas del alma, en las cuales el actor sucumbía, y cuando sucumbía a esas pasiones era cuando se rompía la belleza de lo que es el arte escénico. Gracias a esto se podían dar matices y mensajes más claros hacia el público. Entonces decimos que hay 4 fundamentales. Está el odio, el miedo, el placer y el deseo sensual. De estas 4 pasiones se derivan el resto de sentimientos. Ahora, nos preguntamos, ¿qué será todo esto? ¿Una teoría? Probablemente. Decimos que todo esto se llama retórica. Esta no daba pie a improvisación, así que cada una de las cosas que se hacían tenían que ser con precisión. Hablando de improvisación, hablamos de la segunda pieza fundamental del teatro, que es el juego juglaresco. Aquí ya el personaje se deja guiar por sus pasiones corporales. Se da pie a improvisación con respecto a la reacción del público. Tú ves cómo reacciona tu público y entonces empiezas a hacer las cosas con respecto a ellos. Algo así. Empezaremos a hablar ahora de las partes fundamentales del arte escénico.
Se definen entonces las cuatro más importantes, que es el tirano. El tirano es aquel que se deja siempre sucumbir por sus pasiones y ellas mandan sobre su voluntad. Hablamos del mártir. El mártir, a diferencia del tirano, puede resistir todas sus pasiones y es un ejemplo para el público. Hablamos entonces del intrigante. El intrigante es quien coge al tirano y lo envuelve para que el tirano con sus pasiones haga la voluntad del intrigante, quien reconoce que el tirano no se resistiría a sus pasiones. El intrigante entonces se convierte en lo malo del teatro. Hablando a lo último, hablamos del loco o el bufón. Este hará todas las representaciones juglarescas y de juego corporal, dándole a entender al público que éste es inferior que él y por eso causa gracia. Ahora hablaremos de un acontecimiento muy doloroso en la época isabelina. Hablamos entonces de los años 1603, donde el auge y la reina Isabel nos tenían en lo mejor del teatro. Sin embargo, el 24 de marzo muere. Y con ello, todos los autores, dramaturgos y representantes del teatro han hecho una carta a su sucesor, Jacobo I, en mayo 19. Este diploma le pide a Jacobo I que por favor les permita seguir con sus compañías de teatro. Ahora que ya sabes gran parte de la historia del actor, puedes entender por qué ahora se le llama la construcción de un oficio y de un lenguaje.